¿Qué pasaría si un científico, desde su propio laboratorio, decidiera cuestionar los mismísimos cimientos de la ciencia? Bueno, pues esta es la historia de cómo uno de ellos empezó a retar la visión que tenemos del mundo. Y no lo hizo con explosivos, no, sino con algo mucho más potente, con ideas. Soy contrabandista. Con esta frase así de provocadora se define el físico y neurocientífico Alex Gómez Marín. Pero, a ver, no es que esté moviendo mercancías ilegales, ¿eh? Su contrabando es de otro tipo. Lo que él hace es colar ideas poco convencionales a través de las fronteras, a veces muy rígidas, de la ciencia oficial. Se podría decir que es un contrabandista de ideas. Para entender bien este viaje de contrabandista, tenemos que ir al principio de todo, a su punto de partida. Y es curioso porque empezó en un lugar que es justo lo contrario a lo heterodoxo, el mundo súper riguroso y estructurado de la física teórica. Él mismo cuenta que en esa época sentía que tenía en sus manos las reglas que gobernaban absolutamente todo: la energía, la materia, el tiempo. Vamos, que volvía a casa cada día convencido de que tenía literalmente las llaves de los secretos del cosmos en el bolsillo. Y entonces, por un giro del destino, acaba en un laboratorio de neurociencia. Imaginen el cambio, de las grandes teorías del universo a estudiar el olfato de una larva de mosca de la fruta. Él mismo lo describe como algo dramático y traumático. Fue un choque brutal, porque de repente todas esas herramientas que les servían para descifrar el cosmos, pues no parecían funcionar para entender algo tan simple y a la vez tan complejo como la vida. Y justo ahí, en medio de ese laboratorio, rodeado de larvas de mosca, llega a una conclusión que lo pone todo patas arriba. Al observar la increíble complejidad de un ser vivo, por pequeño que sea, se da cuenta de que, quizá nuestra comprensión de la realidad está literalmente al revés. ¿Y si la vida no es solo un subproducto de las leyes físicas? ¿Y si en realidad la física es solo una versión simplificada de las reglas mucho más complejas de la biología? Esta nueva forma de ver las cosas lo empuja a salirse del mapa, a explorar lo que él llama los márgenes de la consciencia, un territorio que es tan fascinante como a menudo prohibido por la propia comunidad científica. Aquí la palabra márgenes tiene un doble sentido muy potente, ¿eh? Por un lado, se refiere a las fronteras del conocimiento, a lo que todavía no sabemos, a esos territorios sin explorar del mapa científico. Pero por otro, y esto es clave, se refiere a temas que la ciencia tradicional margina a propósito, temas que descarta rápidamente con etiquetas como pseudociencia o paranormal. ¿Y de qué temas estamos hablando exactamente? Pues bueno, de la posibilidad de percibir información sin usar los 5 sentidos de toda la vida, de las experiencias de gente que ha estado clínicamente muerta y ha vuelto, de niños que parecen recordar con todo lujo de detalles vidas pasadas, o incluso de la comunicación con personas que ya han fallecido. Sí, son temas muy controvertidos, no cabe duda, pero lo que argumenta Gómez Marín es que ignorarlos porque no encajan es básicamente ponerle puertas al campo, limitar nuestro propio conocimiento. De todos estos márgenes, hay uno que presenta un desafío especialmente potente para la visión científica de siempre. Hablamos de la experiencia cercana a la muerte. Aquí es donde la visión tradicional se topa con un muro. La paradoja es la siguiente y es muy simple. En el momento en el que el cerebro está, a todos los efectos, apagado, sin flujo de sangre, con una actividad eléctrica mínima o directamente nula, la conciencia, en lugar de desaparecer como se esperaría, parece explotar. Se vuelve más intensa, más lúcida, más real que la vida misma. ¿Cómo es posible si se supone que la mente es solo un producto del cerebro? Y para él, este tema dejó de ser una simple curiosidad intelectual para convertirse en algo profundamente personal. Ya no era una teoría leída en un paper científico, de repente era su propia experiencia, vivida en primera persona, una confrontación directa entre su formación científica tan rigurosa y lo que acababa de experimentar. Y su experiencia fue increíblemente estructurada. Describe cómo vio una especie de pozo de luz sobre él, no el típico túnel del que tanto se habla. Luego el encuentro con 3 figuras arriba, en el borde del pozo, que parecían estar ahí para recibirle, para guiarle. Y finalmente llega el momento clave, una elección. Él toma la decisión consciente de no ir con ellos, de volver. Y todo esto, lo más increíble, ocurrió sin una sola palabra. Fue todo telepático. Y esto nos lleva al punto crucial de todo. Él defiende que los miles y miles de relatos como el suyo no son simples anécdotas, son datos. Datos que suponen una grieta, y una grieta profunda en los cimientos de esa visión del mundo que nos dice que solo la materia es real, el materialismo. Claro, si aceptamos estos datos, si los tomamos en serio, entonces necesitamos una forma radicalmente nueva de pensar en la relación entre el cerebro y la consciencia, porque el modelo actual simplemente no encaja.
Pensemos en dos modelos. El modelo de siempre, el estándar, nos dice que el cerebro es un generador, como una bombilla que crea la luz. Si rompes la bombilla, la luz se apaga. Fin de la historia. Pero, ¿y si el cerebro no fuera una bombilla? ¿Y si fuera más bien un receptor, como una radio que sintoniza una emisión de consciencia que ya existe, que está ahí, en el ambiente? Visto así, desde esta nueva perspectiva, la paradoja de las experiencias cercanas a la muerte de repente se disuelve. La experiencia es tan potente y lúcida precisamente porque el cerebro se está apagando. No es que el cerebro esté alucinando al fallar, es que su función de filtro está fallando. Y eso permite que, por un instante, se cuele una realidad muchísimo más amplia. Este cambio, de pensar en el cerebro como generador a pensarlo como filtro, no es solo un debate para académicos, ¿eh? Esto lo cambia absolutamente todo sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Llevamos 400 años, desde la época de Galileo más o menos, construyendo la ciencia sobre una idea fundamental, que solo la materia es real. La mente, la consciencia, todo eso ha sido tratado como un epifenómeno, una especie de humo secundario que echa la máquina del cerebro. Y aquí Gómez Marín utiliza una metáfora que es potentísima, la lucidez terminal. Igual que algunas personas justo antes de morir tienen un momento de una claridad asombrosa, él sugiere que esta defensa a ultranza del materialismo es, en realidad, una señal de su propia debilidad, como una última lucha desesperada antes de que la evidencia de los márgenes se vuelva demasiado grande como para seguir ignorándola. Y así, el viaje de este científico contrabandista nos deja con una pregunta final. Una pregunta que desafía el núcleo mismo de lo que creemos que es la realidad. Si el cerebro no crea la mente, sino que simplemente la recibe, ¿qué significa eso para la vida, para la muerte y para la naturaleza de lo que somos? La pregunta queda en el aire.